Ok, jóvenes, en la anterior clase hemos iniciado con la unidad 1, ¿ya? Vamos a dar un breve repaso así rápido. Inicialmente hemos, en la unidad 1, ¿no? El tema es básicamente materia y estructura atómica. En primer lugar, vamos a definir lo que son los átomos, ¿ok? Entonces, la definición de un átomo se define de la siguiente manera. Es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene su identidad química a través de todos los cambios químicos y físicos. Esa es la definición de lo que es el átomo, ¿ok? Como 1.12 tenemos lo que es moléculas. Las moléculas es la partícula más pequeña de un compuesto o elemento que tiene existencia estable e independiente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa es la definición de lo que es una molécula. Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos. Siempre en una proporción fija, una molécula no siempre es un compuesto, ¿ok? El cual, por definición, está formado por dos o más elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos de lo que es una molécula, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno gaseoso, ¿no? Que se escribe hidrógeno y con el subíndice de 2, ¿no? Aquí tenemos un compuesto molecular, ¿no? Lo que es el agua, ¿no? Al mismo tiempo, aquí podemos definir, tenemos algunos ejemplos de lo que son las moléculas diatómicas, que son el nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, el flúor, cloro, bromo y yodo. Y como compuestos tenemos aquí el ácido clorhídrico y el monóxido de carbono. En las moléculas poliatómicas tenemos lo que es el agua, H2O, ¿no? El amoníaco y el ozono. Como 1.1.3 tenemos lo que son las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas básicamente son el electrón, protón y el neutrón. Y también estas partículas subatómicas tienen una masa definida que es 9,11 por 10 a la menos 39 kilogramos de lo que es la masa del electrón. Y al mismo tiempo, la masa del protón es 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y el neutrón tiene una masa de 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y el electrón tiene una carga, ¿no? Que es de 1,6 por 10 a la menos 10 coulomb, o también se dice coulombios, ¿no? Licenciado, Dígame. la carga eléctrica del electrón es por 10 a la menos 19 coulombios. Ah, perdón. Ok, error de taipeo, entonces ahí lo vamos a echar una corregida, ¿ya? Gracias por el dato. Le doy mi apellido. ¿Qué te llamas? ¿Tu apellido? Solares. Ok, gracias por el dato. Sí. A veces hay error de taipeo y se nos va, ¿no? Gracias, Pedro. ¿Nombre? Solares Cruz Israel. Ok. Gracias. Continuamos. Es a la menos 19, ¿ya? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Es así, Israel, ¿no? Sí. Sí. Ok, continuamos. También hemos definido lo que era la teoría atómica de Dalton, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha definido, o según la teoría de Dalton, acerca del átomo, ¿no? Primeramente, ¿qué es lo que ha definido? Ha definido el elemento, Dalton, ya en su teoría. Entonces, ¿qué dice? Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas, llamadas átomos. Esa es según la definición de Dalton. Luego continúa, dice, todos los átomos de un mismo elemento
son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Esa es la primera definición que Dalton dio acerca de lo que era el átomo. 2. Los átomos o los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, dice, ¿no? La relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. ¿Ok? Es así como define la teoría atómica o en su teoría según Dalton. Y la tercera proposición que hace dice, una reacción química incluye solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca se crean o se destruyen. En esta figura podemos ver, digamos, lo que es la formación de un compuesto a través de los elementos en su forma general. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya, aquí, por ejemplo, tenemos un elemento, un átomo de un elemento cualquiera. En forma general lo estamos simbolizando con X. ¿Ok? X y un elemento cualquiera, Y. Ahora, al combinarse ambos elementos, en la formación se obtiene lo que es un compuesto de este tipo, de forma general, ¿no? Yo tengo, por decir, un átomo del elemento cualquiera X de un solo tamaño, y yo tengo átomos del elemento Y, ¿ya? De un tamaño igual uniforme, pero que son un poquito más grandes que el átomo del elemento X. Al formarse, se va a obtener lo que es este compuesto, ¿ya? Entonces, según la teoría atómica de Dalton, ocurre todo esto. Esta gráfica en realidad nos refleja lo que hemos definido en el punto 1, 2 y 3. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, sí. ¿Está claro, no? Sí. ¿O alguien se ha perdido? ¿Nadie es? ¿Nadie, no? Continuamos, chicos. Ahora, el átomo tiene una estructura, ¿ok? Entonces, dentro de la estructura, el átomo está compuesto por partículas subatómicas. Anteriormente, en un ejemplo, hemos dicho cuáles eran las partículas subatómicas, ¿no? Hemos dicho que era el electrón, el protón y el neutrón, ¿no? Entonces, básicamente, el descubrimiento del electrón ha sido por este científico, ¿no? Que es J.J. Thomson. Este es el que ha descubierto el electrón. ¿De qué manera? Ha utilizado un haz de rayos catódicos haciendo reflejar en una pantalla fluorescente, ¿ya? Entonces yo tengo aquí, por decir, una fuente, ¿no? Aquí tengo yo una fuente. Entonces, este ha producido un haz de rayos donde aquí dentro de la pantalla hay dos placas metálicas, ¿no? Uno que es el ánodo y el otro que es el cátodo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho J.J. Thomson? Mediante una fuente ha producido un haz de rayos llamado, este es un tubo de rayos catódicos, ¿ya? El haz de rayos que refleja de esto al dar un voltaje a la fuente, se ha producido el rayo donde en este punto, donde aquí se dispersan, hay dos campos, ¿ya? Que hace que ocurra eso. Un campo que es la que está aquí con signo negativo arriba y lo que está hacia abajo con signo positivo es el campo eléctrico generado, ¿ya? Por una fuente también, ¿ya? Este es el que me produce el campo eléctrico,
¿Ok? Ahora, eso es internamente lo que está generándose el campo eléctrico. Y externo es generado el campo magnético mediante un imán, que son estos los polos, sur y norte. Entonces, ¿qué ha pasado al hacer pasar el tubo de rayos catódicos por estos dos campos? Primeramente, se ha generado lo que es el campo eléctrico, no el campo magnético, ¿no? El campo magnético no se está produciendo primero, solo se genera el campo eléctrico. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene campo eléctrico? ¿Qué ha pasado con los tubos de rayos? ¿Se acuerdan, chicos, lo anterior que hemos dicho? El rayo empieza a desviar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y llega al punto C o al punto A cuando se genera el campo eléctrico, chicos, el anterior que estábamos llevando. ¿Dónde va cuando se genera campo eléctrico? ¿En qué sentido se desvían los rayos? ¿Al punto A o al punto B? Al punto A. ¿Te aseguró? ¿Están seguros? ¿Alguien puede corroborar eso? Pues veamos, pues. Pero fíjate que vengo algún día. ¿Sí? ¿A cuál lado? ¿Al punto A o al punto B? ¿Dónde es reflejado cuando se produce el campo eléctrico? Al punto A. Al punto A, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? No, pues chicos, a ver, a ver, a ver. Si estamos descubriendo el electrón, si aquí están concentrados la mayor cantidad de cargas positivas en el campo que se genera, ¿hacia dónde va a ir esta desviación? ¿Al punto? Al punto C. Al punto Sí. C, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el electrón, ¿qué es una carga negativa o positiva? Positiva. ¿Qué va a tener? ¿Qué carga va a tener el electrón? Negativa. Negativa, por eso va a ir desviándose hacia el lado positivo. ¿Por qué? Cargas del mismo signo se repelen, ¿estamos de acuerdo? Cargas del signo diferente se van a atraer, por eso es que esta desviación va a ir al punto C. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende eso? Está claro, ¿no ve? Ahora, eso es cuando se produce el campo eléctrico, ¿ya? Y cuando se produce el campo magnético, ocurre lo contrario. Va a ser desviado ese haz de rayo al punto. ¿A cuál punto va a ser desviado, chicos? Al punto A. Al punto A, ¿no ves? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando se producen ambos campos, Punto B. Punto B. ¿no? ¿Por qué? Porque se van a neutralizar ambos campos, ¿no? Y no va a haber no se va a producir ninguna fuerza que haga desviar el haz de rayo y va a ir a caer en el punto B. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, que Ok, seguimos. Eso es lo que hemos dicho. Esto, ¿no? En el punto C, en presencia de un campo eléctrico, ¿no? En presencia del campo magnético. Eso es lo que hemos dicho, exacto. En presencia del campo magnético, ¿dónde va a ir a parar el haz de rayo? En el punto A. Ahí está. En el punto A, cuando se genera el campo magnético, y en el punto C, en presencia de campo eléctrico. Y cuando ambos campos hay tanto el magnético como el eléctrico, como se anulan ambos campos, entonces el tubo de rayo no ocurre ninguna desviación, sino directo. Va a ir a parar en el punto B. Y esto básicamente se genera lo que es en los televisores antiguos, ¿no? Cuando tienes tu pantalla eso está ocurriendo constante. Para que se produzca una imagen, este tipo de desviaciones se produce todo el rato, ¿no? Se genera campo magnético y luego se genera el campo eléctrico. Campo magnético, campo eléctrico, campo magnético, y por eso la imagen en la pantalla del televisor
puedes ver en la imagen, ¿no? Debido a esas desviaciones que ocurren internamente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ahora, Sí, para el que- descubrimiento del protón, según Rutherford, se ha hecho este tipo de experimentos, ¿no? Se ha utilizado una fuente de una partícula radiactiva que emitía partículas alfa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha pasado? Aquí tenemos una rendija metálica, ¿ya? De la pantalla, dentro de aquí es el material radiactivo que está emitiendo partículas alfa. ¿Me dejo entender? Entonces se hace pasar por el orificio de la rendija, es lo que hizo Rutherford en su experimento, y aquí dentro de este anillo, que es esta pantalla circular que corresponde al sulfuro de zinc, dentro de ahí había una lámina de oro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado al emitir esta radiación? Ha pasado la mayor cantidad, ¿no? De lo que se emitía de esta radiación, y los puntitos aquí que ven de naranja son los puntitos que no han sufrido o que han sufrido una ligera desviación, ¿ya? Entonces, la mayor parte de ese haz de partículas alfa no ha sufrido desviación tan notoria, pero ha llegado en cierto punto donde se han desviado, que ustedes pueden ver acá. Ha habido una desviación a diferencia de lo que se ha emitido anteriormente, ¿no? Entonces, se ha llegado a la conclusión de que Rutherford dice lo siguiente, ¿no? De acuerdo a esta desviación que se ha generado acá, dice lo siguiente. Y aquí también pueden ver las desviaciones que se han producido. Entonces, ¿qué es lo que concluye Rutherford de su experimento que ha hecho? Dice, ¿no? Para medir la dispersión, dice, ¿no? De las partículas alfa causada por la lámina de oro, dice, ¿no? Eso es lo que se ha hecho. La mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina. Eso es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? La mayoría ha atravesado esta lámina y y el haz y el haz de partículas alfa han ido a parar acá, dentro de esta pantalla circular de sulfuro de zinc. Y dice, ¿no? Con poca o ninguna desviación, dice, ¿no? Todo ese haz de rayos o de esa, ¿qué se dice esto? De esa radiación alfa, no ha sufrido ninguna desviación, o si es que ha sufrido, dice, ha sido muy poca, dice, ¿no? Entonces dice, algunos se desvían con un ángulo grande, dice, ¿no? ¿Y por qué ha pasado esto? Él se pregunta según Rutherford, dice, ocasionalmente alguna partícula invierte su trayectoria, dice, ¿no? Entonces Rutherford llega a la conclusión de que las cargas positivas de los átomos que estaban concentradas en un conglomerado central dentro del átomo, dice, ¿no? Que había cargas positivas y debido a eso ha habido estas desviaciones, dice, ¿no? En un punto, dice, ¿no? Seguramente en un punto, no en todo, ¿no? En un punto, dice, donde se ha visto eso, que estaban concentradas las cargas positivas, ha habido esta desviación, dice, según Rutherford. ¿Me dejo entender?